Bienvenidas, bienvenidos a este ratito que vamos a compartir con Sofía Cabido. Ahora le voy a dar paso. Me voy a presentar brevemente por si de repente te estás encontrando con este video. Mi nombre es Ariadna García Encina. Soy terapeuta y acompaño a las personas que viven con dolor crónico o con síntomas persistentes a poder recuperarse, a poder recuperar su vida, a vivir libres de síntomas a través de un cambio en su sistema nervioso, en su cerebro, en su mente. Así que bienvenida a este lugar y hoy vamos a estar compartiendo con Sofi, que nos va a contar su experiencia, cómo pasó del dolor a una vida sintiéndose sana. Así es que, Sofi, bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo este ratito hoy. Hola, muchas gracias Ari. Bueno, yo soy Sofía Cabido, tengo 21 años y vivo en Córdoba, en Argentina. Estoy estudiando psicología, estoy en cuarto año, muy contenta con la carrera y bueno, feliz de estar compartiendo acá mi experiencia por este proceso que la verdad que me dio mucho. Gracias, Sofi. Yo también estoy muy agradecida de que te abras a compartirnos esto. Entonces arrancamos. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estabas antes de empezar este proceso conmigo? Bueno, estaba bastante mal porque tenía migrañas. La verdad que mis días eran de mucho dolor, así que, bueno, no solo que atravesaba como los días con dolor, sino todo lo que esto trae también, la angustia, el miedo, la desesperación. Eh, bueno, yo tuve algunas migrañas en mi adolescencia eh, y en realidad en el 2021 tuve un accidente mientras hacía tela, un deporte, y bueno, a raíz de ese accidente, después me quedaron estas migrañas. Tuve un accidente que, bueno, me llevó a una fractura en un hueso del cráneo y estuve internada 20 días con algunas complicaciones, como, bueno, pérdida de líquido cefalorraquídeo, una meningitis. Fue bastante grave, eh, pero bueno, lo que a mí me queda después del tiempo que estuve internada fueron las migrañas. Después de haberme recuperado, eh, me quedaron estos dolores de cabeza intensos desde aquel momento, desde el 2021. Así que, bueno, estoy con esas migrañas. Claro, muy bien. Ok, Sofi, tremendo todo lo que pasaste y lo fuerte de que de semejante situación te hayas recuperado, ¿no? Y que físicamente estuviera todo bien, porque además vos te hiciste, ¿no? Chequeos y sabías que estaba todo perfecto, pero el dolor era lo que te estaba complicando la vida. Y llegaste a mí sobre todo preocupada y queriendo resolver las migrañas, pero incluso en el mismo comienzo, ¿no?, del proceso nos dimos cuenta que no era ese el único síntoma, ¿no? Que a lo mejor vos Mm, habías normalizado otras situaciones, pero que no había que normalizar. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? sí. No solo, bueno, tenía el dolor de cabeza que, como decía recién, era a diario y en momentos se encendía mucho más. Entonces, algo que era muy característico mío era que seguía con mi vida haciendo todas las actividades, pero con dolor, o sea, en definitiva no la pasaba muy bien, hasta que, bueno, la migraña era muy intensa y tenía que Claro. encerrarme o parar al cero. Y bueno, no solamente era la migraña, sino también lo que nos dimos cuenta era que tenía algunos síntomas digestivos, como estreñimiento, que era algo que había normalizado, naturalizado, como que era parte de mi metabolismo, que iba a ser siempre así, y eso fue uno de los primeros cambios que noté. Y también, bueno, tenía dolor en la ATM, en la articulación, toda la zona de la mandíbula. Esos eran como mis síntomas al iniciar el proceso. Ok, Sofi. Así que teníamos ahí un convito de Mm, todo eso. Claro, que lo que más realmente te complicaba la vida era el tema de estas migrañas tan, bueno, mm, si hay algún migrañoso, escuchando un migrañosa, es terrible, ¿no? Son completamente invalidantes y cuando son así
tan intensas pasa eso. O sea, cama, oscuridad, silencio, porque, porque si no, no podemos seguir, ¿no? Y para resolver eso, ¿habías probado antes, o sea, antes de llegar a trabajar conmigo, probaste alguna cosa? ¿Qué probaste? Sí, ¿Qué fue? de todo. Bueno, después del accidente fui cambiando de neurólogo y ahí entré a probar diferentes medicaciones, desde las medicaciones preventivas, como que tenía que tomar a diario para que no me dieran migrañas, y diferentes medicaciones para el momento de la crisis, que bueno, yo lo que notaba era que no me resultaban, que no me hacía efecto. Entonces, probaba, bueno, los migrañosos seguramente lo hacen, apenas empieza o a veces dejarlo para el final, no tomarlo, era como no solamente el hecho de la medicación, sino todo lo que pensaba, lo que daba vuelta en ese momento. Eh, bueno, probé también un tratamiento que era con anticuerpos monoclonales, una inyección al mes, y empezaba con esta esperanza de que resultara, pero después me daba cuenta que no y que también tenían efectos secundarios. Y bueno, y después también al último probé con nutricionista, a ver si cambiando la alimentación lograba resultados, con masajes, con osteópata, y siempre sentía capaz esta mejora al día siguiente, pero nada a largo plazo y nada que me hiciera sentir que yo lo estaba revirtiendo. De hecho, eso no lo pensaba, no pensaba que podía vivir sin migrañas. Era como, bueno, buscar una mejoría, pero nunca había escuchado esto de revertirlo al 100. Mm. Ok, Sofi. Qué interesante todo esto que estás contando, porque lo que pasa mucho, al final con los dolores en general, sea donde sea que se presenten, terminamos asociando, ¿no? Entonces en tu caso, ya seguro el tema de la nutrición, porque los alimentos, que si la histamina, que si el no sé qué, ¿no? Muchas veces con el tema de los alimentos, como las harinas, ¿no? O aquellos que son como inflamatorios, hay todo un abordaje, ¿no? Que dice que si llevas una dieta antiinflamatoria no vas a tener dolor. Bueno, y un montón de cosas que se dicen al respecto, o con el tema del descanso, ¿no? Dormir las horas justas, porque si dormís de más, como si dormís de menos, ¿no? Hay como muchas cosas que se van asociando, no sé si te pasaba. Sí, por ejemplo, lo de trasnochar era algo que no lo hacía, o si lo hacía era con miedo y después tenía una migraña. Entonces cuidaba mucho esto de salir. Bueno, estaba en plena adolescencia, pero no salía mucho de noche o a una fiesta por todas estas como consecuencias que me traía, y porque sentía que era, bueno, por lo que me habían dicho, muy importante el descansar, el dormir la cantidad de horas necesarias, el llevar una vida tranquila. Bien, Sofi, ok. Todo lo contrario a lo que una adolescente quiere hacer. Sí, 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 sí. Así que, bueno, muchos años complicados, sobre todo por eso, ¿no? Porque en la adolescencia es muy duro pasar por toda esta situación. Ok, encontrás la TRD, ¿no? En este panorama encontrás, la verdad es que no me acuerdo cómo es que me conociste a mí, pero llegás a esto. ¿Qué es lo primero que pensaste, que sentiste cuando empezaste a oír de esto que hablamos nosotros, ¿no? De que el dolor se puede revertir, que podés vivir sin dolor y llevar una vida normal sin tener que estar cuidándote o previniendo nada, ¿no? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, en realidad me pasó que encontré todo este enfoque el año pasado, en el 2025. Eh, Creo que por redes sociales. Empecé a ver algunos videitos de lo que era este enfoque de reversión de la migraña, después me apareció lo de la TRD, y yo me acuerdo de pensar en ese momento, no, porque mi migraña no es de este tipo. Yo no tengo desencadenantes como chocolate y me da migraña, porque yo lo tenía muy vinculado a que a mí me dolía por el accidente que había tenido, porque algo había quedado diferente después de ese golpe. Era como mi pensamiento. Entonces, yo sentía que eso no era para mí. Me costó al principio como decir, puede ser que sea mi caso. Era como
me pareció muy loco que se pudiese revertir y me pasaba viendo quizás entrevistas de gente que lo había revertido y decía, wow, qué bien, pero qué lástima que no es para mí. Claro. Eh, Hace que, bueno, este año también seguía mal con los dolores eh, y me vuelve a aparecer los podcasts de la TRD. Y ahí creo que, o sea, los escuché, no sé si estaba más abierta, con más energía, con otra mirada, en otro momento de la vida. Y, y bueno, y ahí le empecé a encontrar sentido, eh, sobre todo como hablaban de lo de lo que es el dolor, que dolor no es lo mismo que daño. eh, Cuando empezaron a hablar de esta alarma que bueno, que se había encendida y había que, bueno, desactivarla. Ahí creo que fue cuando me hice el clic, porque algo así había escuchado de un neurólogo, pero no me habían terminado de dar las herramientas. Entonces dije, bueno, acá sigue esa línea, pero me dan las herramientas, entonces por acá es. Y, Bien. y una noche, me acuerdo patente, creo que era como, bueno, a ver, ¿qué es lo último que puedo hacer? Le encontré a Ari buscando en la página de la TRD a profesionales que sean de Argentina. Eh, y te mandé un mensaje de la noche contándote un poco. Y me acuerdo que recibí un audio tuyo y ahí fue como, wow, porque generalmente no recibís un audio de algún médico, entonces fue como ese cambio, ese decir, acá siento que puede ser un lindo lugar para vivirlo. Qué bien, Sofi. Eh, Muchas gracias por compartir esto porque creo que es algo que les pasa a todo el mundo y lo que vos estás diciendo es muy interesante. Hay personas que se resignan a tener que vivir con dolor por esto que te pasaba a vos, ¿no? Porque asocian su dolor a una lesión, aunque la lesión sea antigua o desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto que te pasaba, ¿no? O sea, vos sabías que no había nada. A vos te hacían resonancias, todo, y no había nada. Pero internamente, como el dolor dispara, ¿no? Con tanta fuerza a partir de ese accidente, vos creías, bueno, hay algo que no se ve, pero que cambió, ¿no? Y esto pasa mucho, no solamente con la migraña. De hecho, con la migraña a lo mejor es lo que menos sucede, ¿no? Porque en tu caso parte desde un accidente, pero en líneas generales en la migraña se sabe que no hay nada, ¿no? Pero en muchos otros casos, ¿no? Sobre todo los dolores asociados a la espalda, ¿no? O a lesiones en las articulaciones, ¿no? Rodillas, codo, hombro, ¿no? Las personas creen que tienen que, bueno, es lo que hay, ¿no? Si tengo algo o tuve algo, ¿no? Bueno, mensaje para los que nos estén escuchando, no, como bien dijo Sofi, dolor y daño son dos cosas completamente diferentes. Nosotros vamos a atender el dolor. El daño se encargará el médico si se tienen que encargar, se encargará el organismo de repararlo, de adaptarse a esa forma, ¿no? que tenga el cuerpo, pero el dolor nos podemos encargar de eso. Y bueno, ahora Sofi nos va a contar un poco más, ¿no? Bien, entonces te decidiste, ¿no? Te lanzaste al viaje este, ¿no? ¿Qué es esto de revertir el dolor? ¿Cómo fue para vos el proceso? ¿Qué me podrías contar? ¿En qué sentís que te sirvió? Luego nos vas a hablar como de estos resultados que al final son los que estamos buscando con el tema de los síntomas, pero más allá de eso, ¿en qué te aportó? ¿Cómo fue para vos este viaje? Bueno, yo arranqué el proceso en marzo eh, y me acuerdo que lo empecé con esperanza y como confiando en que este era el camino. Me acuerdo que algo que me dijiste al comienzo era, bueno, marcando esto que es un proceso, de que no es ya para allá, es decir, no es de un día para el otro, que era, bueno, ir trabajando, que dependía también del tiempo, de la prioridad que yo le pusiera. Entonces, para mí como que fue algo, fue algo lindo cuando recuerdo cómo fue porque me sentí como con las riendas de que yo podía
darme este lugar. Entonces le empecé a dedicar a diario, a veces eran media horita, a veces una hora, a veces un poco más, al proceso, a las herramientas, y ahí fui ganando, no solo, bueno, como ya vamos a hablar de mejoría en los síntomas, sino también eh, más confianza, más seguridad. Me animé a probar cosas que hacía mucho no hacía, cambié como ciertas creencias, eh, y eso es creo que lo más bonito de todo esto. Eh, por ejemplo, bueno, una de las cosas que empecé a hacer es gimnasia. Yo tenía mucho miedo a hacer eh, deporte con impacto, a saltar, a hacer movimientos con la cabeza, y es algo que, bueno, con la TRD me fui exponiendo, le fui perdiendo el miedo, fui haciéndolo desde otro lugar, y hoy en día ya corro, salto, bailo. Eh, bueno, algo también muy bonito del proceso es que me conecté mucho con el sentir. Antes a mí me pasaba que yo luchaba contra la migraña. Era como que me venía el dolor de cabeza y lo que intentaba hacer era no pensar en eso, hacer cosas para distraerme, como seguir con mi vida y con la rutina, aún teniendo ese dolor. Pero era desde la lucha, desde el miedo. Y algo que aprendí acá es, bueno, no hay que verlo como el enemigo, sino como esa mente, ese cerebro que te está queriendo proteger. Y hay que enseñarle que no hay de qué protegerse, que no hay peligro ahora. Entonces fue como desde un lugar más amigable. Eh, y entonces empecé a conectarme por primera vez, como que sentí la migraña desde la calma. eh, Fui buscando cositas que me hicieran bien, me conecté mucho como con mis intereses, y los ubiqué como prioridades. Por ejemplo, la naturaleza, me encanta estar afuera. Ahora le dedico tiempo a eso y es una prioridad para mí salir a caminar, estar todos los días un ratito al aire libre, eh, escribir sobre cómo estoy, qué vengo pensando, qué vengo sintiendo. Eh, Eso creo que fueron mis grandes cambios. ¿Crees que de alguna manera fue como un proceso que te permitió también conocerte a vos misma? Sí, totalmente. Bueno, con respecto sobre todo a lo que yo sentía, no me daba mucho lugar a sentir la angustia, la culpa bueno, los migrañosos y personas con dolor crónico creo que tienen esto de que mucha culpa por afectar a los demás, por cargar a los demás con esto, porque hay gente que tiene que ayudarlo. Entonces, eh, este proceso me dio la posibilidad de sentir autocompasión, de trabajarla y de no luchar con esas sensaciones. Entonces, yo tenía, creo que mucho enojo guardado desde aquel momento, desde aquel accidente, incluso con algunos profesionales, y acá tuve el espacio para sentirlo, para sacar ese enojo. Eh, y creo que eso fue algo que me ayudó a estar mejor, a conocerme y a entender que aunque tuviese todas esas emociones, no iba a ser mejor o peor persona. Tal cual. Totalmente. Bueno, eso es algo que en lo que hacemos mucho hincapié, ¿no? Porque el dolor o los síntomas muchas veces vienen en sustitución, ¿no? De eso que está guardado, reprimido, que somos inocentes de tenerlo guardado, de tenerlo reprimido, de tenerlo inconsciente, pero en este proceso lo que justamente es, aprendemos a hacer lugar, ¿no? Y a ir abriendo capas de nuestra cabecita, de nuestra mente, para que eso pueda surgir de manera segura y bueno, ya el dolor no tenga que venir en sustitución, ¿no? Muy bien, Sofi. ¿Y cómo estás ahora? Después de haber pasado este viaje, que ha pasado, ¿qué? ¿Unos 4 meses o así, más o menos? ¿4? Sí, 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 4 meses. Dale. ¿Cómo estás? Eh,
Bueno, a veces me cuesta como creer y darme cuenta de los avances que voy teniendo, porque creo que yo no tuve un cambio de una semana para otra o algo que se me desactivaron los síntomas de un día para el otro, sino fue como paulatino. Y habiendo mejoras, había días que me despertaba sin dolor, y antes no me pasaba eso, eh, o dolores que podía desactivar. Por ejemplo, estaba en clase en la facultad y sentía que empezaba la migraña y respirando y usando alguna herramienta, eso iba como restando importancia al lugar, ya la atención no estaba ahí puesta. Y así, bueno, fui notando algunos cambios hasta que me pasó que, bueno, me encontré con que pasaba 1 o 2 días sin migraña, que era algo antes que no me sucedía. Y ahí fue como encontrarme con un disfrute, por ejemplo, estar charlando con mis amigas y sintiéndome bien, porque antes disfrutaba, pero con un dolor acá, A eh, medias, a no era medias. disfrute, era a medias. Eh, entonces me siento mucho más conectada, que puedo como vivir más plena, más tranquila, eh, y eso, que estoy disfrutando como de las pequeñas cositas, pequeños momentos. Eh, una conversación, una caminata, una clase de gimnasia, un rato de baile sin dolor. eh, Creo que esos fueron los cambios. Y hoy, bueno, cada vez voy desactivando más los síntomas. Sé que es un proceso que lo voy a revertir al 100 en algún momento y que ya estoy, no hay punto de comparación Si tuvieses, como el eso te iba a comienzo. preguntar, o sea, si tuvieses que hablar de como de un porcentaje de reversión, por lo que vos sentís, porque al final esto es muy subjetivo, ¿no? Sí, ¿Qué te animarías a decir, a ponerle un número? y creo que un 80% de reversión. Bien, Sí, acá sí. para los que nos están escuchando, ¿no? Imagínate tu vida con un 80% menos del dolor, la fatiga, la ansiedad con el que vivas a día de hoy, ¿no? En esto yo pongo mucho el foco porque al final no se trata de nunca jamás en la vida tener un dolor o tener ansiedad o tener, ¿no? No se trata de eso, al final somos seres humanos, el dolor es parte de los mecanismos de protección que tiene nuestro organismo a disposición, ¿no? Y entonces se trata de esto, ¿no? Y tampoco quiere decir que, por ejemplo, yo a día de hoy vivo sin dolor. La excepción, en mi caso, ¿no? Es tener algún día algún dolorcito de algo, ¿no? Que dure un ratito, que no tengo que hacer nada y se va sin más, ¿no? Como viven las personas que no tienen dolor crónico, ¿no? Que al final un poco la utopía del que tiene dolor es como decir, bueno, no tengo nunca jamás dolor. No, somos seres humanos, ¿no? El dolor puede llegar a aparecer. Lo que todo este proceso nos da es que el dolor no se instale y sobre todo que no me haga sufrir cuando esté pasando por alguna experiencia de dolor. Porque no es lo mismo que te duela y que vos sepas y estés en calma y, ¿no? Y eso se disipe sin más a que yo empiece con todo el sufrimiento y la preocupación, ¿no? Por tener algún dolor, ¿no? Sí, Eh, de hecho, en este proceso, eh, que bueno, que sabemos que no es una línea recta, sino que es un sub y baja y que se van haciendo cambios pequeños, a veces más grandes, más chicos. Me pasó de que tuve como un momento de recaída, de bajón, y acá, bueno, me sirvió mucho las herramientas, el acompañamiento, el confiar en el proceso y decir, es parte, y no volví al punto de inicio. Eso creo que fue un cambio porque no es que se tira a la basura todo lo que vengo trabajando, sino que cuando uno lo puede entender y decir, yo estoy como construyendo ese nuevo camino de no dolor, sé que aunque hoy tenga un día de dolor, me durará unas horas, un día, 2 días, tres como mucho, pero después vuelvo a este caminito que estoy construyendo y que cada vez se va haciendo más fuerte. Exactamente, Sofi. Me parece súper valioso todo lo que estás contando.
Bien, entonces, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en un programa como este, como el mío, para su dolor? ¿Qué le dirías? Le diría que bueno, que si ya le está picando ese bichito y está como que viendo acá una oportunidad, ve en este proceso esperanza, que, que se aferre a eso y que se dé la oportunidad de hacer algo diferente, porque realmente es diferente. No tiene efectos secundarios, que lo comience sin tanta expectativa de en una semana tengo que ver mejoría, sino voy a ver qué pasa. Lo hago sin más, no es nada de otro mundo, difícil, que te diga no. Al contrario, es algo que uno puede hacer, que sí hay que dedicarle tiempo, prioridad. Algo que aprendí acá es que el día no va a tener 26 horas por hacer la carrera, sino que va a seguir teniendo 24. Si Entonces querés, hay cosas, si querés sí, ponértelo, porque no se va a escuchar bien, si no. ahí está. Tranqui. Eh, Cosas del directo. Sí, que el día no va a tener 26 horas, va a seguir teniendo 24, entonces hay que acomodar las prioridades. Quizás hay que bajar un cambio, hay que dejar de sumar 1000 actividades o seguir con todo, sino ordenarse. Y estar seguro bueno, de que uno se va a enfocar en esto, de que lo va a intentar, lo va a probar, eh, y sobre todo de que acá hay algo que te ofrece la posibilidad de revertir el síntoma, de que te imagines una vida sin ese dolor. Y seguro con todo lo otro que has probado no te han dado esa posibilidad. Entonces vale la pena el 100. Y de trabajar conmigo, Sofi, ¿qué dirías? Que es muy lindo, eh, porque creo que la TRD o estos procesos de reversión se pueden hacer de manera sola, autónoma, pero hacerlo con un acompañamiento cambia. Bueno, en tu caso, con vos, sentí que si tenía dudas, podía preguntarlas por el grupo. Eh, Me diste seguridad cuando yo tenía muchas dudas. En el proceso van pasando cosas, experiencias, porque la vida sigue, entonces también te van pasando cosas en la vida, y entonces tener como con quién compartirlo, con quién hablarlo, eh, te hace sentir mucho más tranquilo, más acompañado, que es algo que cuando estás con dolor crónico a veces cuesta hablarlo, cuesta compartirlo con otras personas. Y bueno, ha sido muy lindo hacerlo con vos, Ari. Tus palabras de aliento. Acá tengo un cuadernito que voy anotando todo lo que Ari, las frases de Ari, me pego papelitos por la pieza, eh, así que la tengo a Ari represente. Gracias, Sofi. La verdad es que aprovecho este espacio y te lo digo públicamente. Si yo pienso en una persona ideal con la que a mí me gusta trabajar, pienso en vos, ¿no? Porque te entregaste al proceso, ¿no? Y estuviste abierta a aprender, ¿no? Y al final esa es la clave, porque todo este proceso nos lleva a un aprendizaje de la mente diferente que nos permita desactivar el dolor. Y vos hiciste eso, dijiste, bueno, me entrego, ¿no? Acá estoy, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y te pusiste, te comprometiste. Entonces, la verdad es que a mí me hiciste la tarea muy sencillita. Fue un lujo acompañarte, me alegra un montón. Sé que a partir de todo este proceso también se han abierto posibilidades en tu vida. eh, y, y nada, me alegro profundamente por eso, porque es lo que tiene esto, no solamente te ayuda a dejar, no solo es que me deje de doler, sino que nos devuelve el poder, la confianza en nosotros mismos y claro, a partir de ahí pueden ocurrir cosas maravillosas, ¿no? O sea, me puede cambiar la vida, puedo tomar decisiones que no me atrevía a tomar, puedo cambiar de trabajo, es así, ¿no? De hecho, a mí me Sí. pasó algo parecido. Así que A mí me pasó que
bueno, a partir de este proceso se van abriendo oportunidades. Conecté con algo que a mí me encanta, que por ejemplo es ayudar y trabajar con niños. Entonces encontré un lugar para hacer talleres, para dar apoyo escolar, y eso es algo que antes no lo hacía o no le dedicaba este tiempo porque estaba muy encerrada en el dolor. Entonces te abre, te da como lugar, espacio para que vos puedas hacer otras cosas, para que te animes a otras cosas. Ahora, bueno, también planificando un viaje, a lo que antes no hubiese pensado. Tal Así cual. que grandes cambios. Sofi, muchas gracias, de verdad. Estoy segura, como siempre lo digo, que así como vos escuchabas experiencias de otras personas que se habían recuperado, alguien va a encontrar este video, te va a escuchar a vos y vas a ser como esa lucecita, ¿no? Que le va a abrir la posibilidad. Y seguramente en algún momento me lo van a comentar, así que cuando te lo diga, cuando me lo comenten, yo te lo cuento. Muchas gracias, de verdad. Y nada, si vos querés agregar alguna cosita, este es tu momento. Si no, vamos cerrando. Bueno, gracias a vos, Ari. Eh, y eso, y estoy muy feliz con el proceso. Genial, Sofi. Bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta el final de este video. Vas a encontrar acá abajo maneras de poder entrar en contacto conmigo vía Instagram, vía correo electrónico, ¿sí? Así es que si este video te inspiró, te ayudó o querés seguir viendo más, acá en mi canal de YouTube vas a encontrar otros. Sofi, muchas gracias. Un besito para todos y hasta el próximo testimonio. Gracias.